La primera vez que entré a esa sala de juntas, mi hijo se recostó en su silla y sonrió. No fue una sonrisa nerviosa ni de disculpa. Fue la sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Su esposa ni siquiera levantó la vista. Yo me quedé parada en la puerta un instante. 64 años. El mismo traje azul marino que usé en el funeral de mi esposo 3 años antes. Y pensé, no tienen idea de lo que viene. Pero para entender ese momento, hay que regresar al principio, porque nada de esto comenzó en esa sala. Comenzó como empiezan casi todas las traiciones, en silencio, durante una cena, con alguien haciendo una pregunta cuya respuesta ya conocía. Mi esposo murió en la primavera de 2021. Cáncer de páncreas. Tuvimos 8 meses entre el diagnóstico y el final, y yo estuve a su lado cada uno de esos días. Había trabajado 31 años como abogada laboral en Guadalajara, el tipo de trabajo que te consume las noches, los fines de semana, el sentido de lo que realmente importa. Cuando llegó el diagnóstico, dejé todos mis casos. Mis socios no estaban contentos. A mí no me importó. Hay cosas que se pueden reconstruir y cosas que no. Se llamaba Alberto. Llevábamos 38 años casados. Era el tipo de hombre que recordaba el nombre de cada mesero que alguna vez nos había atendido, que cuidaba un huerto en el patio desde 1989, que llamaba a nuestro hijo cada domingo al mediodía, aunque él dejara de contestar. Eso lo noté mucho antes de que Alberto enfermara, pero él siempre lo justificaba. Los padres hacen eso. Nuestro hijo Mauricio tiene 41 años. No voy a fingir que tuvo una infancia difícil, porque no fue así. Le dimos escuelas buenas, un vecindario seguro, una casa donde siempre hubo luz y comida en la mesa. Era brillante, de verdad brillante, y durante mucho tiempo estuve orgullosa de en quién se estaba convirtiendo. Se dedicó a bienes raíces, ganó buen dinero, se casó joven. Su esposa, Daniela, es 10 años menor que él y tenía ideas muy claras sobre cómo debía verse su vida. La casa que querían, los viajes, la escuela privada donde debía entrar mi nieta Camila apenas cumpliera 5 años. Noté que su estilo de vida no siempre coincidía con sus ingresos, pero de nuevo, no dije nada. Alberto me lo pidió. Es orgulloso, no lo humilles. Así que callé. Lo que no sabía, lo que no tenía razones para sospechar entonces, era que mi hijo llevaba tiempo observando mis finanzas como un halcón observa un campo, con paciencia, en silencio, calculando. Después de que Alberto murió, Mauricio empezó a visitarme más seguido. Eso debió sentirse como consuelo. No fue exactamente así, pero me dije que estaba siendo demasiado desconfiada. Un hombre pierde a su padre y su hijo empieza a llamar más. Eso no es sospechoso, es familia, así que los dejé entrar, a los 2. Daniela empezó a acompañarlo en las visitas. A veces traía comida en recipientes de vidrio y se sentaba en mi mesa a preguntar cosas. ¿Qué tan viejo estaba el techo de la casa? Si había pensado en algo más pequeño. Si podía sola con el jardín o necesitaba ayuda. Preguntas pequeñas, razonables. Yo respondía con honestidad. Tenía 62 años entonces, recién viuda, y sí, había pensado en simplificar mi vida. Las preguntas se sentían como preocupación. Eran, en realidad, una auditoría. Lo descubrí 8 meses después, en marzo del año pasado, cuando un hombre con traje que no conocía tocó a mi puerta y me entregó una notificación legal. Mi hijo había presentado una petición de tutela sobre mi persona
y mis bienes. El documento alegaba que yo mostraba señales de deterioro cognitivo, que era incapaz de manejar mis asuntos financieros, que había tenido comportamientos erráticos. Citaba incidentes específicos, una vez que supuestamente dejé la estufa encendida, una vez que confundí una cita, una llamada telefónica en la que aparentemente sonaba confundida y angustiada. Me quedé en el pórtico leyendo ese documento y por un momento no pude respirar. No fue conmoción. Fue algo más frío. Reconocimiento, porque recordaba cada uno de esos incidentes. La estufa. Daniela había estado en la cocina conmigo. Me preguntó algo complicado sobre la escritura de la casa mientras yo cocinaba, y cuando me di la vuelta para responderle, ella volvió a encender la hornilla que yo ya había apagado. No me di cuenta. Esa misma noche la escuché hablando por teléfono en voz baja, contándoselo a mi hijo. La cita. Mauricio me llamó para recordarme una consulta médica un miércoles. Era jueves. Cuando llegué un día tarde, él estaba ahí, en el estacionamiento, con una expresión de preocupación bien ensayada. La llamada nocturna. Alberto llevaba 6 semanas de haber muerto. Desperté de un sueño con él y no pude volver a dormir. Llamé a mi hijo de madrugada. Eso fue toda la evidencia. Una madre viuda de 62 años, de duelo, llamando a su hijo. Me senté en los escalones del pórtico y leí el documento 3 veces más. Después llamé a la única persona en quien confiaba por completo, Rogelio Fuentes, mi antiguo socio de bufete. 30 años atrás. Litigamos juntos, perdimos casos juntos, discutimos estrategia hasta las 2 de la madrugada, más veces de las que puedo contar. Tiene 73 años ahora, sigue siendo el abogado más agudo que conozco. Manejé hasta su oficina y puse la petición sobre su escritorio sin decir palabra. La leyó en 4 minutos. Luego me miró por encima de sus lentes. Esto está vieje 9. I go by he construido, dijo. No como cumplido, sino como diagnóstico. Lo sé, respondí. Alguien lo ayudó a redactarlo. Su cuñado trabaja de asistente legal en un despacho pequeño, dije. Rogelio asintió despacio. ¿Sabes qué es lo que buscan? La casa, dije. Las cuentas de retiro. El seguro de vida de Alberto. No lo he tocado. Está en una cuenta aparte, alrededor de 7 millones de pesos. Se quedó callado un momento. ¿Qué quieres hacer? Quiero asegurarme de que esto nunca le pase a nadie más, dije. Y quiero hacerlo de una forma que les quite todo lo que creían que iban a obtener. Lo que siguió fueron 4 meses que no describiría como agradables, pero sí como los más lúcidos de mi vida. Seguí contestando las llamadas de mi hijo, aceptando la comida, dejando que Daniela se sentara en mi mesa con sus preguntas cuidadosas. La diferencia era que ahora escuchaba distinto. Ahora entendía la coreografía. Ella decía algo ligeramente equivocado, una fecha, un detalle de mis cuentas, y observaba si yo la corregía. Si lo hacía con firmeza, lo anotaba. Si lo dejaba pasar, lo interpretaba como confusión. Me estaban probando constantemente, construyendo el relato que necesitaban. Lo que no sabían es que había pasado 31 años interrogando personas para ganarme la vida. Sabía exactamente cómo se ve cuando alguien está fabricando un expediente. Así que construí el mío. Un amigo mío, médico de cabecera de nuestra familia durante 20 años, me hizo una evaluación cognitiva completa en abril, en su consultorio privado, sin pasar por el seguro. Los resultados quedaron documentados y firmados.
Mi memoria estaba excelente. Mi razonamiento en el percentil 94 para mi edad. También contraté a un investigador privado, no para vigilar a mi hijo, sino para entender la situación financiera que me había estado ocultando. Lo que encontré no me sorprendió, pero fue útil. Sus proyectos inmobiliarios llevaban 3 años perdiendo dinero. Había refinanciado su casa 2 veces. Debía un préstamo personal considerable a su socio, que jamás apareció en ningún documento formal. No venían por mi dinero, porque fueran codiciosos y estuvieran cómodos. Venían porque estaban desesperados, y llevaban tiempo estándolo. Eso no los disculpa, pero lo explica. Y cuando entiendes la explicación, puedes anticipar el siguiente movimiento. La audiencia se fijó para un jueves de octubre. Mi hijo contrató a una abogada joven, competente pero sin experiencia en procesos de tutela contenciosa. Rogelio conocía su reputación. Buena con el papeleo, no tanto en una sala. No presentamos nuestra respuesta hasta el lunes de esa misma semana, 4 días antes de la audiencia. Lo suficientemente tarde para que no pudieran ajustar su estrategia. Lo suficientemente pronto para cumplir con el procedimiento. Incluimos la evaluación cognitiva, el resumen de la investigación financiera, declaraciones juradas de mi cardiólogo, mi oftalmólogo, mis antiguos colegas de bufete y 3 vecinos que convivían conmigo con regularidad. Incluimos un relato factual de cada incidente citado en la petición, con nombres de quienes realmente estuvieron presentes, y una línea de tiempo que construí durante 4 meses, cruzando fechas, registros telefónicos y mensajes que había archivado en silencio desde el día que llegó la notificación. También incluimos algo que no esperaban. Alberto guardaba un diario desde hacía décadas, pequeños cuadernos de pasta dura, 1 por año, en un estante de su estudio. No había podido leerlos después de su muerte. Era demasiado doloroso. Pero los leí todos en septiembre. Y en las entradas de sus últimos meses, escritas con su letra cuidadosa, encontré cosas que nuestro hijo le había dicho. Preguntas sobre la casa, comentarios sobre mis ahorros, una conversación en la que le dijo, mientras él agonizaba, que le preocupaba que yo no pudiera tomar buenas decisiones sola y que esperaba que hubieran actualizado los documentos del patrimonio. Alberto había escrito, no dejaba de repetir, buenas decisiones. Entendí exactamente lo que quería decir. No dije nada entonces. Debía haberlo hecho. Llevé los cuadernos, los hice notariar y fotografiar, y le di copias a Rogelio. Quiero contarles cómo fue entrar a esa sala, porque no fue un tribunal, sino una sala de juntas en el 4º piso de un edificio que conocía de memoria. Había litigado casos 3 pisos arriba de esa misma sala. Mi hijo ya estaba ahí cuando llegué, con saco y corbata, algo que casi nunca usaba. Daniela tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando entré, él se recostó y sonrió. Esa sonrisa que les mencioné al principio, la de alguien que cree que ganó. Yo no sonreí. Puse mi portafolio sobre la mesa, entrelacé las manos y esperé. Rogelio entró detrás de mí y vi el momento exacto en que mi hijo entendió quién era. Lo había investigado. Sabía que yo contrataría a alguien de despacho general para asuntos de adultos mayores. El nombre de Rogelio no aparecía en esas búsquedas. Llevaba años sin tomar casos públicamente. La jueza tenía fama de ser eficiente, poco sentimental e intolerante ante la mala fe. Había visto abusos de tutela antes,
Y era, según Rogelio, una de las cosas que genuinamente la indignaban. Revisó nuestra respuesta durante 6 minutos antes de decir una palabra. 6 minutos de silencio, con la pierna de mi hijo temblando bajo la mesa. Luego preguntó a la abogada de Mauricio sobre la base de los incidentes alegados. Rogelio tomó la palabra después, y durante 20 minutos desmontó cada incidente, documento por documento, fecha por fecha, con la paciencia de alguien que no tiene ninguna urgencia, porque ya tiene todo lo que necesita. Cuando llegó al diario de Alberto, cuando puso esas páginas sobre la mesa y la jueza las leyó en silencio, mi hijo me miró por primera vez desde que me había sentado. Yo le sostuve la mirada. No la aparté. La jueza pidió hablar a solas con la abogada de mi hijo. Volvió 11 minutos después, sola. La petición queda negada, dijo, y la desecho con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse sobre estas bases. Además, voy a remitir este expediente al Colegio de Abogados para que revisen cómo se preparó y presentó esta petición. Hizo una pausa. Señora Duarte, puede retirarse. Esa noche no celebré. Manejé hasta el panteón y me senté junto a la tumba de Alberto un buen rato. No para contarle lo que pasó. Creo que él ya lo sabía. Le dije que iba a estar bien, que ya lo había resuelto, que sus cuadernos habían hecho lo que él nunca se atrevió a hacer en vida. Lloré un poco, no me avergüenza decirlo. Después manejé a casa, me cambié, y me preparé algo sencillo de cenar en la misma mesa donde Daniela solía sentarse con sus preguntas cuidadosas, mirando el huerto que Alberto sembró y que yo, lenta y torpemente, había aprendido a cuidar. Mi hijo llamó esa noche. Dejé que se fuera a buzón. No he devuelto la llamada. He pensado si existe una versión de esta historia donde él llega sin estrategia, sin ángulo, y encontramos algo que rescatar entre nosotros. Tengo 64 años. He visto suficiente de la vida para saber que la gente puede sorprenderte, y también para reconocer cuándo un hombre está arrepentido de verdad y cuándo simplemente perdió. Lo que sí controlo es esto. La casa se queda a mi nombre. El seguro de Alberto va, como él hubiera querido, a la fundación del hospital donde lo trataron. Y a mi nieta Camila le abrí una cuenta educativa a su nombre directo. Pase lo que pase entre sus padres y yo, eso es de ella. Tiene los ojos de su abuelo. No eligió nada de esto, y no permitiré que lo que hicieron sus padres le quite algo. A los 64 años, parada en ese huerto, equivocándome con las rosas y volviendo a intentarlo, entendí algo. Una vida construida con carácter no se derrumba cuando alguien intenta arrebatártela. Todo lo que ellos creían que iban a obtener, la casa, las cuentas, el control, solo era posible si yo era la mujer que ellos imaginaban. Una viuda confundida, fácil de manejar. Nunca lo fui. Y el historial que construí durante 31 años de trabajo honesto en salas difíciles fue lo que me protegió cuando más lo necesité. Ese historial no se construye en una crisis. Se construye en silencio, durante décadas, en decisiones que nadie está mirando. Al final, el carácter es solo la acumulación de esas decisiones, y resulta que crece igual que el dinero, despacio, de forma invisible, y después, todo de golpe, justo cuando más lo necesitas.